Bienvenida y bienvenido al curso de capacitación para representantes de casilla. ¿Quién eres como representante del PAN ante la mesa directiva de casilla? Una ciudadana y ciudadano ejemplar que acepta el reto de cuidar y hacer valer el voto del Partido Acción Nacional, con registro ante el INE para que el día de la elección nos representes en la casilla. Tu misión será vigilar que las actividades de la jornada electoral se desarrollen de acuerdo con lo que establece la ley. ¿A qué hora empieza la jornada electoral para la y el representante de casilla? Es muy importante que estés a las 7 de la mañana puntual en el lugar donde se ubicará la casilla. Que lleves contigo tu credencial de elector, el original y copia de tu nombramiento y por supuesto tu PIN de identificación como representante de casilla del PAN. ¿A qué hora deben de llegar las y los funcionarios de casilla? Están citadas y citados a las 7:30 de la mañana. Es necesario que llegue la persona designada como presidente o presidenta de la casilla, junto con la o el secretario federal, la o el secretario local, 3 escrutadores o escrutadoras y 3 suplentes generales. Estas personas serán responsables de recibir, registrar y contar los votos. Lo ideal es que tú estés antes de su llegada para vigilar que el paquete electoral y las personas designadas como funcionarias de casilla estén a tiempo. ¿A qué hora se debe de instalar la casilla? Por ley la casilla debe de instalarse a partir de las 7:30 de la mañana y por ningún motivo se debe de instalar antes, ya que puede ser razón para anular la casilla. Debes de vigilar que solo sean las personas designadas como funcionarias de casilla las que intervengan en este proceso, ninguna o ningún representante de partido debe tocar el material electoral. ¿Qué pasa si no llega una o uno de los funcionarios de casilla? Si a las 8:15 de la mañana falta alguna o algún funcionario de casilla, su lugar será ocupado por el siguiente funcionario con cargo hasta agotar a los suplentes. En caso de que falten funcionarios o funcionarias de la mesa directiva de casilla, la o el presidente hará una invitación a la primera persona que se encuentra en la fila de votación, verificando que tenga su credencial de elector, que aparezca en la lista nominal, que no sea servidor público de confianza, ni representante popular y que no tenga cargo en algún partido político. El nuevo funcionario o funcionaria por ley tiene que saber leer y escribir. ¿Qué debes de vigilar mientras se instala la casilla? Verifica que la instalación se lleve a cabo en el lugar autorizado por el órgano electoral. Revisa que las condiciones del lugar sean adecuadas para la realización de la votación. Deberás verificar que los materiales electorales estén completos e intactos, especialmente los bloques de boletas. Las o los secretarios deberán contar las boletas una por una, la o el secretario federal contará las boletas de la elección federal y la o el secretario local contará las boletas de la elección local. Se asentará en las actas correspondientes el número de boletas recibidas por cada elección. Vigila que el número de boletas recibidas de cada elección coincida con el número de electores con derecho a votar en la casilla. Verifica el número de folio de inicio y fin de las boletas electorales recibidas en la casilla. Es muy importante que tengas presente este dato en el escrutinio y cómputo. Observa que las actas no se encuentren llenas antes de iniciar, que las urnas estén vacías al instalarlas y que el listado nominal no se encuentre marcado. Revisa que se llene el apartado de instalación de casilla en el acta de la jornada electoral federal y en el acta de la jornada electoral local. ¿Cómo debes acreditarte como representante del PAN? Le debes mostrar a la o al presidente de la casilla tu credencial para votar para acreditarte. Lleva contigo tu nombramiento como representante de casilla, por si es necesario, lo muestres en la casilla. La o el representante de casilla deberá aparecer en la lista de RCS acreditados para la casilla. Es indispensable que mantengas una buena relación de respeto y cordialidad con las y los funcionarios de casilla y demás representantes. Una vez que te acrediten, tu misión es vigilar la jornada electoral de principio a fin. Una vez acreditada o acreditado, solicita a la o al presidente de la casilla que verifique la identidad de los demás representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes, a través de los datos que contengan en su credencial de elector. ¿Cuál es la relación con tu representante general? En las primeras horas tu representante general se presentará en tu casilla verificando que aparece en los listados de representantes generales acreditados en el distrito electoral. Debes mandarle reportes durante toda la jornada, comunícale la información acerca de la cantidad de personas que hayan votado y de los incidentes y situaciones que se presenten en tu casilla. También te asistirá para cualquier duda que tengas, ten siempre la confianza de contactarlo. ¿Qué pasa si una o un representante de casilla pide que se firmen las boletas? Es un derecho de todas y todos los representantes de partido y de candidaturas independientes solicitar que se firmen todas las boletas. Si tú, o alguna o algún otro representante lo pide, se debe realizar un sorteo para que solo una persona firme las boletas. Si la o el representante que resultó del sorteo se niega a firmar, lo hará la o el que lo solicitó.
Recuerda que las boletas solo se firman al reverso y se pueden firmar por bloques para no retrasar el inicio de la votación. ¿A qué hora debe empezar la votación? A las 8 de la mañana. Por ningún motivo puede ser antes porque puede ser una causa de anulación de la casilla. ¿Quiénes tienen acceso a la casilla? Las y los electores que hayan sido admitidos por la presidencia de la casilla. Las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes debidamente acreditados. Las y los notarios públicos y las y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva y, en general, el desarrollo de la votación. Personal de la Fiscalía especializada en delitos electorales. Las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueran enviados por el Consejo Electoral o llamados por la presidencia de la mesa directiva quienes en ningún momento pueden sustituir en sus funciones a las y los funcionarios de casilla e inclusive pueden estar desde antes de la instalación de la casilla. Las y los observadores electorales que hayan sido debidamente acreditados por la autoridad electoral, quienes inclusive pueden estar desde antes de la instalación de la casilla, recordando que no tienen autoridad electoral. Las y los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con sus funciones. ¿Quiénes pueden votar en la casilla? Las personas que presenten su credencial para votar y que aparezcan en el listado nominal. La o el representante de casilla con acreditación y con credencial para votar perteneciente a la demarcación electoral por elegir. Aquellas personas que tengan una resolución favorable por parte del Tribunal Electoral y lo demuestren con la documentación correspondiente. ¿Cuál es el proceso para votar? La o el elector llega al sitio donde se instala la casilla y espera en la fila. La o el elector muestra a la presidencia de la mesa directiva de casilla y a la o el secretario federal su credencial para votar. La presidencia de la mesa directiva de casilla identifica a la persona elector por medio de su credencial para votar. La presidencia verificará que los rasgos físicos coincidan y que no tenga marcado su pulgar derecho para confirmar que no haya votado. En caso de que la persona elector utilice cubrebocas y si la presidencia de la mesa directiva de casilla tiene dudas de la identidad de la persona, le solicitará que se retire momentáneamente el cubrebocas. La o el secretario federal localiza el nombre de la o el elector en la lista nominal de electores y le dice el resultado a la o el presidente. Ponte muy atento y pide a la o el secretario que diga en voz alta el nombre del elector y el número consecutivo que le corresponde. La o el presidente desprenderá una boleta de cada elección para entregárselas a la o el elector, cuidando que su talón se quede en el bloc, y le indicará que pase a cualquier cancel disponible para que emita su voto. La o el secretario anotará en el espacio correspondiente al elector el sello de Voto 2024. Una o un escrutador estará atento para orientar a las y los electores sobre la ubicación del cancel y de la urna para depositar el voto. La o el elector acude al cancel o mampara electoral, dentro de él, marcará las boletas con la opción de su preferencia y cuando acabe deberá depositarlas en la urna. Cuando haya concluido, la persona deberá regresar a la mesa de casilla donde la o el secretario local con auxilio de una o un escrutador marcará su credencial para votar. Se le pone líquido indeleble al dedo pulgar derecho y se le regresa su credencial de elector para que pueda retirarse. Una o un escrutador le indica la salida de la casilla. Recuerda que ni tú, ni otro representante de partido o de candidatura independiente, pueden alterar el desarrollo de la votación. Situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de la votación. ¿Qué pasa si un votante presenta una credencial para votar falsa? La presidencia de la casilla le retiene la credencial y debe de remitirlo a las autoridades, y tú como representante de casilla tienes que levantar un escrito de incidentes y solicitar que se anote en la hoja de incidentes de la o el secretario federal y en su momento en el acta correspondiente. ¿Qué pasa si un votante no aparece en la lista nominal? Si esta situación se presenta en tu casilla, tienes que poner especial atención en la lista nominal para reconfirmar que verdaderamente esa persona no aparece, con la finalidad de que nadie, absolutamente nadie, se quede sin votar. Recuerda, si no aparece en el listado nominal no podrá votar, salvo que presente una resolución del Tribunal Electoral favorable que le permita votar. ¿Qué pasa si una o un votante se presenta sin su credencial de elector pero presenta una resolución del Tribunal Electoral que le permita votar? Estos son casos muy especiales, pero pueden suceder. A la o el elector que se presente con una resolución del Tribunal Electoral favorable, se le permite votar. La presidencia de la casilla debe cerciorarse de la autenticidad del documento, debe quedarse con él y agregarlo al expediente de la casilla. Además deberá anotar el nombre completo de la o el elector al final de la lista nominal de electores. ¿Qué pasa si en la fila de electores se encuentra una persona con discapacidad?
No tendrán que hacer fila para votar. Podrán pasar directamente a la casilla porque tienen preferencia para ejercer el voto. ¿Qué pasa si hay una o un votante con discapacidad visual? Las personas con discapacidad visual podrán pasar con una persona de confianza, que en todo momento deberá respetar el orden dentro de la casilla. Como representante, debes confirmar que así sea y que se le proporcione, en su caso, la plantilla Braille. ¿Qué pasa si se presenta una o un votante con el rostro cubierto en su totalidad? No podrá votar, interpondrás un escrito de incidentes y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes de la casilla. ¿Qué pasa si se presenta en la casilla una persona en estado de ebriedad? No podrá votar, interpondrás un escrito de incidentes y deberás pedir que se anote en la hoja de incidentes de la casilla. ¿Qué pasa si se presenta en la casilla una persona con arma de fuego? Esto aplica para los integrantes de cuerpos policíacos. En ese caso se les pide que dejen las armas afuera de la casilla. ¿Qué pasa si se detecta una persona comprando votos o inhibiendo el voto en la fila de votación? Deberás pedirle a la presidencia de la casilla que remita a la persona a las autoridades y tú tendrás que ingresar un escrito de incidentes y solicitar se anote en la hoja de incidentes de la casilla y en su momento en el acta correspondiente. ¿Qué pasa si se encuentra una persona en la entrada de la casilla anotando los nombres de los electores? Deberás reportarla a la presidencia de la casilla para que ésta la remita a las autoridades correspondientes, ya que dicha persona puede estar inhibiendo o coaccionando el voto. Además deberás ingresar tu escrito de incidentes y pedir se anote en la hoja de incidentes de la casilla y en el acta correspondiente. ¿Qué pasa si una persona hace propaganda política durante la jornada? En este caso tienes tres tareas. Primero, pedirle a la presidencia de la casilla que remita a esa persona a las autoridades. Segundo, debes ingresar un escrito de incidentes y solicitar que se anote en la hoja de incidentes de la casilla y en su momento en el acta correspondiente. Tercero, debes revisar que no haya publicidad de ningún partido cerca de la casilla. ¿Cuáles son las causas para suspender la votación en tu casilla? Si ves que se está alterando el orden con agresiones físicas o verbales, intimidaciones a las o los votantes o a las o los funcionarios, solicita al presidente que busque restablecer el orden con las autoridades. Si no logra controlar la situación, la o el presidente debe de avisar al Consejo Electoral mediante un escrito exponiendo las causas, la hora y el número de electores que habían votado. Recuerda, debes prestar especial atención a cualquier incidente que se presente durante la instalación y el desarrollo de la votación. ¿En dónde votas cuando eres representante de casilla? Puedes emitir tu voto en la casilla en la que estás acreditada o acreditado si tu credencial para votar pertenece a la demarcación electoral por elegir. Puedes votar al inicio de la jornada o antes de las 6 de la tarde. Tu deber es vigilar la casilla y ejercer tu derecho al voto. ¿A qué hora se cierra la votación? El cierre de la votación es en punto de las 6 de la tarde. Debes poner atención a que se respete el horario. Si aún hay fila en la casilla, la presidencia de la casilla se dirigirá y le hará saber a la última o último elector formado que después de ella o él, nadie puede votar. Al cierre de la casilla, únicamente podrán permanecer al interior las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. La o el secretario federal deberá llenar el apartado «Cierre de votación» en el acta de la jornada electoral federal. Por su parte, la o el secretario local deberá llenar el apartado «Cierre de votación» en el acta de la jornada electoral local. Ambos solicitarán a las y los representantes presentes y a las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla firmen las actas. Cerrada la votación, se procederá a realizar el acomodo del mobiliario para realizar el escrutinio y cómputo. ¿Qué es el escrutinio y cómputo? Este es el procedimiento por el cual, los integrantes de las mesas directivas de casilla, determinan 1. El número de electores que votó en la casilla, 2. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, 3. El número de votos nulos, y 4. El número de boletas sobrantes de cada elección. Las boletas sobrantes son aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores. Separación de la mesa de casilla en mesa de trabajo federal y mesa de trabajo local. Antes de iniciar el escrutinio y cómputo, se llevará a cabo la separación de la mesa de casilla, en mesa de trabajo federal y mesa de trabajo local, donde se efectuarán los escrutinios y cómputos de las elecciones federales y locales. La mesa de trabajo federal estará integrada por la o el secretario federal, la o el primer escrutador y la o el segundo escrutador.
Por su parte, la mesa de trabajo local estará integrada por la o el secretario local y la o el tercer escrutador. La o el presidente de la casilla supervisará el trabajo de las dos mesas. Aspectos cruciales a considerar durante el escrutinio y cómputo de los votos. Tú como representante de casilla, vigilarás el escrutinio y cómputo en la mesa que se te haya acreditado. Durante el reacomodo de las mesas, el material electoral y las urnas siempre deben de estar a la vista de todas y todos. La o el secretario federal debe contar y cancelar o inutilizar todas las boletas sobrantes de las elecciones federales a través de 2 rayas diagonales y las guarda en la bolsa correspondiente. Por su parte, la o el secretario local debe contar y cancelar o inutilizar todas las boletas sobrantes de las elecciones locales bajo el mismo procedimiento. Comenzarán el llenado del cuadernillo de operaciones en donde registrarán las cantidades para el llenado del acta de escrutinio y cómputo. La o el primer escrutador contará en el listado nominal los sellos de «votó» para saber cuántas personas votaron. Anota ese número. La o el presidente abrirá primero la urna de la Presidencia de la República, sacará todas las boletas con cuidado y las exhibirá en la mesa de trabajo federal. Mostrará a todas y todos que la urna ha quedado vacía. De inmediato procederá de igual forma en la mesa de trabajo local con la urna de la primera elección del ámbito local que se celebre, gobernatura o jefatura de gobierno, diputaciones locales, ayuntamientos o alcaldías, a efecto de que ambos escrutinios y cómputos se realicen de manera simultánea. Tienes que cuidar que las o los escrutadores de la mesa cuenten el total de las boletas extraídas de la urna de una por una, en voz alta y que se haga un solo bloque con todas las boletas. En caso de encontrarse boletas de una elección distinta a la que se atiende, se separarán de las demás anunciándose en voz alta y se entregarán a la o el presidente para que la o el secretario de la mesa de trabajo respectiva anote en el cuadernillo de operaciones. Las boletas se resguardarán en un sobre y estarán a la vista de todos. Lo más importante es anotar el número de boletas sacados de la urna. El número de boletas inutilizadas de una elección más el número de las boletas extraídas de las urnas debe ser igual al número de boletas de esa elección que se asignaron a la casilla. Terminando el escrutinio y cómputo de la urna de la Presidencia de la República, la mesa federal continuará con la urna de la elección del Senado, y concluida esta, con la elección de diputaciones federales. En la mesa local, si es el caso, se llevará a cabo primero el escrutinio y cómputo de la elección de la gubernatura o jefatura de gobierno, para continuar después con la de diputaciones locales y por último con la de ayuntamientos o alcaldías. Recuerda, no se podrá abrir la siguiente urna hasta que haya finalizado el escrutinio y cómputo de la urna inmediata anterior. ¿Cómo se clasifican los votos? Lo primero que tienes que hacer es solicitar que la clasificación de los votos se realice sobre el mantel que contiene la guía de apoyo. Tienes que revisar que los votos se vayan acomodando en montoncitos, por partido, por cada combinación de cada coalición, candidatos independientes, candidatos no registrados y votos nulos. Recuerda, una boleta es un voto. ¿Qué es un voto válido? Aquel voto que de acuerdo a la ley electoral, muestra sin lugar a dudas la intención del voto de la o el elector. Revisa en tu manual y con tu capacitadora o capacitador electoral los ejemplos de votos válidos y nulos. Aspectos cruciales a considerar en el cierre del escrutinio y cómputo de los votos. La o el secretario respectivo se apoyará en el cuadernillo de operaciones y anotará en él los resultados del conteo de cada elección en el apartado correspondiente, considerando todas las boletas que aparecieron en urnas distintas. Realizado lo anterior, iniciará el llenado correcto y legible del acta de escrutinio y cómputo anotando los resultados del cómputo realizado en ella. Toda tu atención debe de estar puesta en que coincida el número de boletas extraídas de las urnas con el número total de votos emitidos para cada cargo. En caso de alguna anomalía, debes contactar a tu representante general para que te comunique la estrategia a seguir. Recuerda, como representante del PAN tienes la obligación de firmar todas las actas e inclusive lo puedes hacer bajo protesta. ¿Qué pasa cuando terminan de llenar el acta de escrutinio y cómputo? Como representante del PAN tal como lo marca el artículo 259 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tienes el derecho de exigir y que se te entregue la primera copia que se entrega a los partidos políticos y candidaturas independientes del acta de la jornada electoral federal o local. La primera copia que se entrega a los partidos políticos y candidaturas independientes del acta de escrutinio y cómputo de cada elección. Además te entregarán copias de las hojas de incidentes de la casilla. Recuerda, antes de la clausura de la casilla deberás entregar a la o el presidente el cuadernillo de la lista nominal que se te asignó para tu desempeño como representante, y recibirás el acuse de la devolución de dicho documento. ¿Qué debes de vigilar en el armado del paquete electoral?
Debes de vigilar que la o el presidente guarde los documentos y materiales electorales en las bolsas que les corresponde y que selle adecuadamente el paquete electoral. El paquete electoral será entregado al Consejo Electoral a través del mecanismo de recolección de paquetes electorales aprobado. ¿Qué debes de hacer cuando se publiquen los resultados? Al término de la jornada, la o el presidente realizará la clausura de la casilla y publicará los resultados en un lugar visible afuera de la casilla. Tu misión es enviar los resultados a tu representante general por cualquier medio. ¿Cuál es tu responsabilidad al terminar la jornada electoral? Entregar las copias de las actas de tu casilla a tu representante general. No olvides que las copias legibles de las actas son las herramientas indispensables para comprobar los triunfos de nuestras y nuestros candidatos. Muchas gracias por tu esfuerzo y apoyo.